Margarita Stolbizer, muchas gracias por venir a Jungla Política. Gracias por la invitación. Iba a empezar el reportaje por otro lado, pero hoy te escuché decir que para vos la primaria del 14 de agosto era una estafa al votante. Y me pareció un título demasiado importante como para dejarlo para el final o para el medio. Así que voy a arrancar por ahí. Es duro, pero es así. La ley dispone obligatoriamente que todos los ciudadanos tienen que ir a votar en una elección interna, una primaria abierta, que es un buen mecanismo en términos abstractos, que es decir, la gente participa para decidir quiénes son los candidatos dentro de cada partido. El problema es que cuando el ciudadano vaya a votar el 14 de agosto se va a encontrar con que de la lista que él eligió, del partido que él eligió votar, no tiene opción. Claro, ¿es esa o esa? Claro, entonces lo que nosotros hemos planteado es, a través de un proyecto de ley incluso, es suspenderla porque en las categorías presidenciales ninguno de los partidos o frentes que se presentan va a la interna. Entonces, o sea, suspender solamente la categoría presidencial. Sí, a mi juicio habría que suspenderla en todas las categorías donde hay lista única. Claro. Pero la que compete a nuestro Congreso, al Congreso Nacional, es esa. Yo primero venía diciendo es una interna inútil, porque la verdad no sirve para nada porque no se va a elegir. Ahora digo que es una estafa al votante a quien la ley le obliga a ir a votar y cuando llegue se va a dar cuenta, se lo está defraudando al votante. Digamos, lo único distinto es que tiene que pasar el 1.5% de filtro para presentarse en octubre. Sí, que digamos, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, con que exista un mecanismo que termine expulsando a los partidos a que no se puedan presentar. Me parece que todos los partidos deberían poder presentarse en octubre y sí, yo sería más exigente en los partidos en cuanto a su cantidad de votos. Me parece que las exigencias tienen que ir ahí. Partido que no consigue una cantidad de votos en la elección general, bueno, ese en la próxima no puede competir. Con valores absolutos y no relativos, digamos, en este caso sería un porcentaje del padrón. En una interna, cuando además un partido político tiene que tener alguna autonomía también en la posibilidad de decidir, y yo creo que no debería ser eso un elemento. Pero además hoy la única razón que algunos dan para sostener la interna es que es una forma de testeo previa para ver cómo estamos. Y la verdad, poner en marcha semejante maquinaria que es complejísima. En el caso de la provincia de Buenos Aires es complejísima la maquinaria, con una boleta larguísima. Pensemos que el ciudadano entra al cuarto oscuro y se va a encontrar con una boleta, la de la provincia de Buenos Aires, que tiene cuerpo de presidente y vice, senador nacional, diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales, intendente y concejales. 6 categorías. La verdad, y eso significa un costo enorme. Solamente imprimir un juego de padrones es 1 millón de pesos. Entonces pensemos el costo que va a significar eso para todos los que van a competir en una elección donde no se elige nada. ¿Y qué crees que va a pasar con el proyecto de ley que presentó Gerardo Milman del GEN? Y la verdad es que no sé. ¿Tenés esperanzas o...? No encontramos mucha receptividad sobre este punto, porque yo creo que el gobierno tiene interés en instalar una fotografía que es hoy su buena situación. El gobierno tiene hoy, la verdad, cualquier encuesta lo dice. Ahora, yo creo que eso no sirve para plantear como definitivo a octubre un escenario en agosto, porque en la Argentina la política es demasiado dinámica. Entonces, el gobierno quiere instalar esa idea. Hoy hay una idea casi de invencibilidad. Entonces, si el gobierno, con la poca información, que este es el otro dato, la mayoría de los ciudadanos no tienen información sobre que tienen obligación de ir a votar el 14 de agosto. Entonces, no hay información, no hay interés, hay poca credibilidad, no va a haber muchos votantes. Entonces el gobierno, con los pocos votantes, su capacidad de aparataje y de movilización, logra obtener una fotografía de un resultado que no necesariamente es el de octubre, y con eso dice, bueno, ya ganamos, está todo listo. Y hay fuerzas de la oposición que tal vez porque llevan más tiempo siendo visibles, quieren instalar que pueden ser segundos. Bueno, nosotros que largamos un poco más tarde, la verdad es que tal vez tenemos menos chance, pero no tengo duda que a la elección de octubre vamos a ser segundos. Es cierto que el Frente Amplio Progresista es de creación reciente, pero vos tenés un largo recorrido. De hecho, va a ser la tercera vez que te presentes como candidata. Que no significa que sea vieja. No, dije largo recorrido. En 2007 fuiste segunda, detrás de Scioli. De Narváez fue tercero. Sí, así es. En 2009 fuiste primera candidata a diputada y Alfonsín fue el número 2 de aquella lista. Hoy Alfonsín es candidato a presidente por otro espacio. En la del 2007, en la del 2007... Alfonsín fue cuarto, candidato a gobernador. Claro, Alfonsín con el 5% y nosotros sacamos el 17%. Exactamente. En 2009, bueno, Acuerdo Cívico y Social, vos número 1,
Alfonsín número 2, otra vez separados en 2011. ¿Por qué? ¿Quién cambió? Cambió Alfonsín, cambiaste vos. No era Alfonsín Wiener, vos en la provincia de Buenos Aires, Juez en Córdoba, Bonfatti en Santa Fe, Pino en la ciudad de Buenos Aires, el rompecabezas que les cerraba a todos. Vino de Narváez y dijo, juego con otro rompecabezas. Sí. ¿Por qué hoy hay algunos que estuvieron juntos que están separados y al revés? Es bastante así, digamos, la explicación es así. Trabajábamos para estar todos juntos, la idea de este frente amplio, progresista, con base programática y demás, era algo que nosotros trabajábamos conjuntamente con el radicalismo, entendiendo que ellos debían estar ahí. Y bueno, creo que en el radicalismo primó la búsqueda de un resultado electoral, entendiendo que de Narváez podía aportarles aquello que tuvo en la última elección, que para mí no es el mismo potencial electoral que hoy de Narváez tiene. Entonces, en la búsqueda de ese resultado, yo creo que pusieron en juego hasta su propia historia y su propia identidad. Van en un acuerdo hoy donde comparten listas con lo que es el peronismo disidente, que lidera de Narváez, en algunos casos con gente que viene del PRO, eso genera una gran confusión y a nuestro juicio y al de Wiener además, como que ellos han abandonado ese frente progresista para posicionarse hoy en una posición que nosotros no compartimos, que es la posición de la crítica al gobierno desde la vereda de enfrente, donde todo se ve mal, desde una posición conservadora y reaccionaria. Y yo creo que al gobierno hay que tratar de ganarle desde una perspectiva progresista, de futuro, distinta, positiva, y no desde la que ellos asumen. Por eso me parece que lo que la Argentina necesita es una alternativa clara y honestamente progresista, y nosotros vamos a usar el gobierno de Santa Fe para mostrar esto como modelo de gestión, que es algo además que las otras fuerzas no pueden mostrar. Del lado kirchnerista dicen que a la izquierda del espacio del Frente para la Victoria está la pared. ¿Cómo se desmonta esa afirmación desde una pretensión de espacio progresista que no es el kirchnerismo? Claro, hay fotografías que ilustran de esto. El acuerdo con Menem, la verdad, es más que ilustrativo de cuántas son las cosas que tienen ellos a la izquierda, la verdad. Además, el gobierno instaló una imagen de sí mismo que no se compadece con la realidad. Gobernar la Argentina con superávit económico, con crecimiento, la verdad, y que en el lugar donde yo vivo, que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, siga habiendo millones de gente, de personas que toman agua contaminada, porque no hay agua potable, no hay cloacas. Entonces, el discurso de la distribución de la riqueza se fuma en 2 minutos cuando uno compara todas estas cosas. Uno no es progresista o de izquierda porque lo digan los discursos. La verdad es que el que tiene la herramienta de la gestión, como ha tenido el kirchnerismo, debe probar ahí eso. Hay un tema que es estructural en la Argentina, que es nuestro sistema impositivo, seriamente regresivo. En la Argentina no pagan más los que más ganan, la verdad, y el kirchnerismo tuvo todo el poder con las mayorías en las cámaras, el poder de gobernadores, buenas condiciones económicas internas y externas, y nada modificó para que, por ejemplo, la renta financiera extraordinaria pague impuesto. Y seguimos teniendo un IVA, que es el que pagan igual pobres y ricos, altísimo, y cantidad de actividades que generan rentabilidad extraordinaria. La minería es otra, y a eso no se los ha grabado en realidad. Margarita, vos recién decías vivo en el conurbano. La provincia de Buenos Aires para mí es ingobernable y manifiesto mi admiración hacia todos aquellos dirigentes políticos que, sea cual fuere su partido, tienen la vocación de participar, de gestionar, de gobernar. Una provincia que produce el 40%, recibe el 18%, históricamente postergada, enorme, con, por ejemplo, el 40% de alumnos matriculados del país, de maestros, y siempre castigada por el gobierno nacional, más allá de aquel fondo de reparación histórica del conurbano que Menem le dio a Duhalde para que fuera el candidato y que quedó ahí. ¿Tiene alguna solución estructural la provincia de Buenos Aires o siempre habrá parches y dependerás de la relación que tengas con el gobierno nacional? No, sin duda. Me parece que vos das en la clave de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y más rica del país. Es imposible pensar que no pueda ser viable, gobernable y donde se pueda vivir mejor en una provincia que tiene la capacidad de producir el 40% de la riqueza total nacional. Pasa que le dan el 18%, ¿cómo hace? Bueno, pero a eso iba a ir, porque en tiempos de campaña hay un discurso muy repetido
y muy oportunista y demagógico, de los que salen en campaña a decir vamos a recuperar los puntos de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Eso es primero una gran mentira, porque todos saben que para que exista una nueva ley de coparticipación debe haber el acuerdo de las 24 provincias. Olvidate. Pero además, yo no comparto eso. Eso es una concepción retrógrada, porque la provincia más rica y más grande del país no puede discutir su viabilidad quitándole puntos a Formosa. Claro. Ahí lo necesitan. Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco. ¿Cómo se para la provincia de Buenos Aires? Aquí lo que hay es que rediscutir un federalismo en serio, más cooperativo, más solidario, donde siempre las provincias grandes ayuden a las otras. Ahora, la provincia de Buenos Aires tiene que ser el motor de la Argentina y tiene todas las condiciones para hacerlo. La provincia de Buenos Aires no tiene problema de falta de recursos, tiene un problema de mala administración y asignación de los recursos. Y sí, lo que hay que discutir es lo que se llama la coparticipación primaria, que es cuánta plata se queda la nación, no si le sacamos a Formosa. No, recauda el 70 y se queda con el 30. Hoy casi el 80 se queda el gobierno nacional. Y no se lo queda para resolver el problema de la pobreza en Formosa, se lo queda para pagar subsidios extraordinarios a las empresas concesionarias de transporte o para el enriquecimiento de los Jaime, de los Joclender. La verdad que esa es la otra demostración de que a la izquierda del gobierno hay muchas cosas, porque el concepto ético y ejemplarizador de la política no ha sido una característica de este gobierno, ¿no? Otro tema de la provincia de Buenos Aires son los intendentes del conurbano, algunos que tienen que gestionar con un peso por día por habitante o un poquito más, por ejemplo La Matanza. Cuando yo escucho la expresión varones del conurbano, me suena un poco a estigmatización y otra poco a, bueno, manejan mucho poder, renuevan permanentemente sus credenciales, ganan elecciones. ¿Cuánto hay de cierto en la leyenda del varón del conurbano? Para vudú pasaron a ser carmelitas. Sí, carmelitas descalzas, sí. Para vudú, y lo dijo vudú. ¿Para vos son varones o carmelitas? No me gusta ni una cosa ni la Está otra. bien, comparto en gran medida esto de la estigmatización, la verdad que tampoco eso me parece bueno, les toca gobernar en las peores condiciones, y creo que en la provincia de Buenos Aires se ha ido dando como un proceso de renovación. En la última elección se dio con Gutiérrez en Quilmes, se dio con Díaz Pérez en Lanús, por ejemplo. Ha habido, lógicamente que esto cuesta. Yo creo que aquí lo importante es que la gente sienta que puede votar con libertad, que no está atado a alguien que le da algo a cambio de su voto, de su apoyo político, pero no soy partidaria ni de estigmatizarlos, ni tampoco pensar que ahora son carmelitas descalzas manejables de cualquier manera, ¿no? ¿Cómo analizás el giro 2007-2011 de Carrió? 2007, 24 puntos en la elección presidencial, segunda detrás de Cristina, 4 millones de votos. A esta expresión de Carrió, radical, agresiva, veremos cómo le va en octubre, pero no creo que ni de casualidad se acerque a ese gran porcentaje de 2007. ¿Cómo analizás vos estos 4 años de Carrió? Digamos que Carrió ya tuvo el primer episodio en la última elección, en la que ella era candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires y tampoco tuvo una buena performance electoral. Fue tercera, digamos, detrás de Pratgay. Ella estaba en el tercer lugar en la lista, pero además su lista, yo estaba en ese momento en el acuerdo cívico que teníamos todos juntos, no hizo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que ya había como una declinación de esto. Me parece que hay errores propios que seguramente se habrán cometido, y lo otro tiene que ver con un desgaste natural que muchas veces tiene la política. Grados de exposición tan grande. No nos olvidemos, hay muchísimos casos, tal vez el de la Alianza, que yo también compartí, haya sido uno de los ejemplos más claros de un capital político extraordinario dilapidado en poco tiempo. Cavallo fue otro ejemplo de este tipo. La política en la Argentina es muy dinámica y a veces los grados de exposición muy altos tienden a llevar a alguien rápidamente al estrellato, que después, digamos, es muy difícil sostenerse en esos lugares. Te lo prometí fuera del aire, lo hago ahora. Otro día, sin el fútbol, más cerca de las elecciones, volvemos a conversar. Sí, muchas sé que sos gracias. fanática del básquet, porque tu hijo juega muy bien al básquet, jugaste al vóley, pero de eso vamos a conversar en la próxima, ¿te parece? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros hacemos la pausa y enseguida regresamos. Estará con nosotros Juan Cabandier, candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria.